¿Qué es la fe? Con signos de interrogación. Y vamos a tratar de desarrollar este tema que considero que tal vez es de lo más importante que existe elementalmente en la doctrina cristiana para poder comprender qué es la fe. La diferencia entre creer simplemente o la simpleza de la credulidad y la fe bíblica, que son totalmente opuestos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Esta palabra imposible significa que no existe ninguna otra manera de agradar a Dios. Ya sea que cuando yo obedezco el mandamiento, maridos, amen a vuestra esposa, la amo porque por la fe que Dios me ha puesto y me ha dicho que yo tengo que hacerlo. Si mi motivación no es la fe, no sirvo. Cuando yo doy dinero a la obra de Dios, tiene mi motivación que ser por fe, agradando siempre a Dios. Amo a mi esposa porque quiero agradar a Dios. Amo a mi esposo porque quiero agradar a Dios. Doy porque quiero agradar a Dios. Siempre, siempre la fe tiene que estar detrás de nuestras acciones. Y si la fe no está detrás de nuestras acciones, no estamos agradando a Dios. Es imposible. La palabra imposible, insisto, significa que no hay posibilidad alguna de agradar a Dios de otra manera. Fíjense qué importante es esta conferencia. Y a continuación dice el Espíritu Santo, porque es necesario, o es implícito, que el que se acerca a Dios, ¿cómo nos acercamos a Dios? Creyendo que Él existe. Si tú te pones hoy en la mañana a orar, Señor, te pido por mi hija, mira que tiene 3 días que se fue mi hija. Oh, Señor, no tengo trabajo. ¿Tú crees que te estás acercando a Dios con fe? Bueno, primero tranquilízate, cálmate, tómate un chocho tal vez, ¿verdad? Para que te aplaques. Pero en un estado emocional donde está, Señor, por favor, etcétera, etcétera, es como si dijeras a Dios, tú no puedes, Señor, contestarme. Estoy lleno de aflicción y tú no puedes realmente contestarme. Pero yo me acerco a Dios y le digo, Padre, te doy gracias porque mi hija está en tus manos. Te doy gracias porque el trabajo que tengo por delante está en tus manos. Y gracias, Padre Santo, porque descargo mi corazón y al levantarnos de la oración, creemos que Dios nos escuchó. Pero si tú te levantas después de orar con la misma aflicción, con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma ansiedad, vuélvete otra vez a hincar, porque no has agradado a Dios. A través de la oración, cuando nos acercamos a Dios, tenemos con nuestra acción, después de estar en la presencia del Rey, creer que realmente Él nos ha escuchado. Y además hay que creer otra cosa, que Él es galardonador. O sea que Dios nos va a recompensar todo vaso de agua que nosotros demos, un simple vaso de agua, a cualquier persona en el nombre de Jesús. Dios no es olvidador ni deudor para olvidar lo que Él nos tiene que dar, para bien o para mal. Muy bien, vamos pues en el versículo 1 a tratar de encontrar alguna definición que nos ayude a sentar nuestras bases de qué es la fe para comenzar a construir arriba del versículo 1. Es pues la fe, la certeza. La palabra hupostasis, que se tradujo certeza, es sustancia. La fe es una sustancia, es algo real, es una seguridad. ¿De qué cosa? De algo que viene. De algo, no de algo que tienes ya. Porque si lo tienes ya, ya no es fe. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Siempre, siempre con algo que no tienes y que viene. Y que tú tienes que estar seguro que viene.
No tengo trabajo ahorita, tengo 3 días sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, pero Jehová es mi pastor. Como decía mi esposa hace unos momentos, declaro que soy tu hijo, que nada me faltará. Yo voy a mantener mi paz. Mi hijo se fue, mi hija se fue, no tengo trabajo, pero yo tengo la seguridad, la certeza que aunque no lo tengo ahorita, aunque no veo ahorita a mi hija que se componga, ni mi hijo que se componga, y aunque no veo ahorita prospectos del trabajo, lo creo, lo tengo seguro porque tú lo has dicho. No he visto justo desamparado a su descendencia que mendigue el pan. Yo sé que tú me vas a dar el trabajo, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Por qué? Porque así lo dice tu palabra. Y esta seguridad que tú tienes, dice a continuación, es una convicción, aunque tú no lo estás viendo. Muy bien, vamos pues a tratar de explicar más claramente esto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo futuro y con lo invisible. Porque es algo que esperamos en el futuro, ya sea en 3 horas, 4 horas, mañana, pasado un mes, un año, no sé. Y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. En el momento en el que nosotros veamos algo, ya no es fe. Porque la fe está relacionada con lo invisible. En el momento que lo veo, ya no es fe. Por eso cuando alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer, esto es la antítesis de la fe. Porque es totalmente lo contrario. Primero tenemos que creer, como lo vamos a ver, para ver. ¿Me están siguiendo? No es ver para creer, sino creer primero para que después puedas ver la gloria de Dios manifestada. Muy bien, la fe es la certeza, es una seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? Porque necesitamos una certeza y necesitamos una convicción para que nuestra fe sea sólida y esté basada en un buen fundamento teológico. Esta certeza nos la da la Biblia. Porque solo en la Biblia puedes encontrar las promesas que son futuras para nosotros. Dice Dios, si tú siembras escasamente, recoges escasamente. Si tú siembras abundantemente, recoges abundantemente. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, no te imaginas las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Si tú no amas a tu esposa como te estoy mandando en la palabra de Dios, las promesas mías que te tengo preparadas, no las vas a poder ver. Porque no has creído. Porque para que puedas ver la bendición en tu matrimonio, para que puedas ver la bendición en tu noviazgo, para que puedas ver la bendición económica en tu vida y en tus negocios, antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica o en acción lo que Dios dice en su palabra. Y la convicción, ¿quién nos las da? El Espíritu Santo. Entonces tenemos íntimamente relacionadas a la Biblia con el Espíritu Santo. No podemos jamás divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, ¿verdad? Es el espíritu de verdad, es el consolador. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y quiero caminar con el Espíritu Santo y Él es santo, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Para que yo camine con el Espíritu Santo, tiene que haber santidad en mi vida, porque Él es santo y me toma de la mano. Pero el momento en el que yo camino sin santidad o comienzo a caminar en pecado en la vida, inmediatamente rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Me suelta, es tan sensible como una paloma el Espíritu Santo. Inmediatamente vuela, no se hace a un lado y me encuentro caminando yo
creyendo que Dios está conmigo, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo, y estoy caminando en la carne. Es lo que se llama caminar en la carne. Y la carne es muy consagrada, La carne es muy religiosa. La carne adora a Dios y por acá y por allá, y sin embargo podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios en nuestra vida. Muy bien, veamos ahora que entonces la fe está relacionada con dos realidades eternas e invisibles, con Dios y su palabra. La verdadera fe bíblica está limitada a la Biblia. En otras palabras, hace algún tiempo recuerdo que unas personas me dijeron: Armando, ¿por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué no crees que el orito que está cayendo del cielo lo manda Dios y las piedras preciosas que están cayendo en nuestra iglesia son de Dios? Y yo les contesté sencillamente: porque Dios no me manda a creer eso. Yo creo lo que la Biblia dice, pero el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de Dios. Porque el diablo puede hacer fenómenos y puede hacer milagros también. Entonces no me pueden nadie catalogar, ni tampoco a ti clasificarte como que eres un incrédulo y no lo crees. Claro que lo creo, pero si está en la palabra de Dios. Pero si yo encuentro en Proverbios capítulo 2 que la Biblia me manda y me dice que busque la sabiduría y no las piedras preciosas y no el oro, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo con estas experiencias que se están manifestando en muchas iglesias? Que estas iglesias están tanto en la carne, que está ahora siendo engañadas. Pues quieren eso, quieren circo, maroma y teatro, quieren ver milagros, pues eso les voy a dar, como hizo Dios con los judíos en el desierto. ¿Quieren comida? Pues se las voy a dar hasta que les llegue hasta aquí. Y los atascó de codornices hasta que los volvieron el estómago. Este es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos busca que busquemos sabiduría y que no busquemos, ¿verdad?, las cosas que está cayendo ahorita del cielo. Y mira, hermano, le digo, es más diamantina que nada, hombre, esas menso. La fe está relacionada, está íntimamente ligada a la Biblia. Nuestra fe no es un trapo ungido. Hermano, voy a ir al río del Jordán. Y cuando vaya a Israel, voy a meter una botellita el agua del Jordán y me la voy a traer y me la voy a echar cuando esté enfermo. O la voy a poner ahí, le voy a ya casi una veladora. Voy a traer agua del Jordán y me voy a bautizar del río Jordán. El agua del río Jordán y el agua del río Bravo y el agua del río Nilo y el agua del río Támesis en Inglaterra es exactamente igual. El río Jordán no tiene propiedades milagrosas. Es el agua de un río donde hace 2000 años el Señor Jesucristo fue bautizado, pero el agua no tiene nada de milagroso. El río es como cualquier otro río, y el hecho que Jesús y el Bautista hayan bautizado ahí no significa que va a ser agua milagrosa. Estamos retrocediendo otra vez a Roma, a la agua bendita. Antes entraba a la iglesia y le metía la mano y me hacía por mí que agua bendita, porque le hicieron así y le atribuían propiedades milagrosas. Esto se llama hechicería. Esto es vulgar hechicería, atribuirle a un objeto, a agua, trapitos o cualquier cosa, poderes milagrosos. Esto es hechicería. Los brujos usan cosas y collares y amuletos, talismanes, patas de conejo. Todo eso está relacionado con el mundo del ocultismo, no con la Biblia. Y les hablo tan claro como el azul del cielo hoy en la mañana, sin tapujos y derecho y a la yugular. Ya no podemos andar con rodeos. Ya no podemos andar diciendo que tenemos que hablar al pan, pan y al vino, vino. Tú tienes que entender ya claramente qué es la fe. Y ya no estar poniendo un objeto como hace algún tiempo. Me vende un trapito y ahí va la gente y compra el trapito ungido. O te mando este anillo que lo compré en Jerusalén. O este collar que tiene propiedades y porque este predicador en tal parte lo anunció, y van y lo compran y se lo cuelgan y le atribuyen
propiedades milagrosas, o ponen el trapito debajo de la almohada y se les va a quitar el dolor de cabeza, o va a traer que la maldición se va a ir de su casa. Todo eso está relacionado con el mundo de la hechicería. Eso ya no es fe. Y esa hechicería está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, hace 2000 años en la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5 versículo 1, el apóstol Pablo, si alguien no lo cree, les dice a los Gálatas: ¿quién los fascinó para no oír la verdad? Y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada, estaba controlada por demonios que habían entrado en falsos maestros y pastores que esta iglesia tenía, y que les estaba enseñando a los cristianos: es que no es suficiente la muerte de Cristo, necesitas circuncidarte, no necesitas poner árbol de Navidad, no necesitas hacer estas cosas, necesitas ahora agregarle a la obra de la cruz algo extra. Cuando la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se finí, caput, se acabó, consumado es. No hay nada que agregarle a la muerte de Cristo para el perdón que hemos recibido. Tratar de, después de la gracia de Dios, decir que necesitamos hacer ciertas cosas para completar la obra de Cristo, estamos llamándole que fue incompleta la muerte de Cristo, y esto es una herejía. Hace algún tiempo, bueno, más bien no algún tiempo, hace algunos días, me entrevistaron en un programa de televisión. Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy, es: ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo Arminio, que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder. Además que es ilógico teológicamente. Entonces, estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. O 2 de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto. Miren, es tan simple como esto. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir: a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar: por la gracia de Dios, más me porté bien. Igual a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. O sea, que la gracia de Dios no fue suficiente. Ahora que ya soy salvo, necesito portarme bien, porque si no me porto bien, pierdo la salvación. Entonces, ¿qué salvación nos dio Dios? ¿Temporal o eterna? Dicen Hebreos 9 y Hebreos 10 que nos hizo eternamente perfectos y santificados. En el momento que recibes a Cristo, recibes la eternidad. Estamos ya en el reino de Dios espiritualmente. La eternidad está dentro de nosotros ya. Pero, y ahora en segundo lugar, ¿por cuántos pecados? Apunta todo esto para que te defiendas. ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Por los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, si existe un pecado que diga que nos hace perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir. Cristo tendría que volver a pagar por ese pecado que te hizo perder la salvación. Porque la muerte de Cristo solamente te perdonó los pasados, pero los que tú cometas, tú eres responsable. Y si hay alguno que cometas, entonces Cristo tiene que volver a morir. Y entonces ya Cristo no murió por los pecados pasados,
presentes y futuros, sino solamente por los pasados. Porque los que estás cometiendo, tendría Cristo que estar muriendo muchas veces para estar pagando por ellos. Ahora, si tú cometiste un pecado que te hace perder la salvación, la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿cuál es, Pancho? ¿Qué pecado nos hace perder la salvación? Dice 1 Juan, la sangre de Cristo nos limpia solo de algunos. Eso dice, ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el transexualismo, ni el robo, ni el crimen, ni el asesinato, ninguno de estos pecados es el pecado imperdonable. Ninguno de estos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón no lo pueden cometer los cristianos, solo los no cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52, que es el pecado que cometieron los fariseos. Que después de ver, después de oír al Hijo de Dios, después de oír la predicación de la palabra, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero un cristiano, 1 Corintios 12, 2, no puede por el Espíritu ni siquiera blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Antes de ser cristianos, todos blasfemamos el nombre de Dios. Todos blasfemamos contra el Espíritu Santo antes de ser cristianos, ¿no es verdad? Todos cometimos pecados tremendos. Ahora, cuando nos muramos, otra pregunta, cuando nos muramos, ¿cuántos van a morir perfectos? ¿Dónde está San Anastasio por aquí? O Santa Rita de Casia. Cuando muramos, vamos a morir en pecado. A lo mejor hoy en la mañana le grité a mi esposo y me muero a las 2 de la tarde, ya me morí en pecado. A lo mejor hiciste una mentira a las 3 de la tarde y te da un ataque al corazón a las 7 de la noche, ya te moriste en pecado. Te pasaste un alto, ya te moriste en pecado si chocas. Todos nos vamos a morir con algún cierto de pecado, pero esos pecados ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que ir al purgatorio para pagar por esos pecados con los que morimos y no los pudimos confesar. Todo esto es absurdo y irracional teológicamente. Y podemos continuar así con los pactos, con la gracia. ¿Qué es la gracia, no? Entonces decir que se pierde la salvación es decir que es la gracia más portarme bien o hacer buenas obras para poder entrar al cielo. La fórmula está equivocada totalmente. Estás reprobado químicamente en la teología. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas. Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios. Un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que desenterrar otra vez la doctrina de la salvación en el siglo XXI y volverla a enseñar claramente, porque el pueblo de Dios en los errores en que está cayendo es por no tener bases teológicas firmes, doctrinales, de una doctrina elemental como la gracia y la salvación. Y por todos lados, porque todo el mundo lo cree, yo también lo creo. Demuéstramelo con la Biblia y lo voy a creer entonces. Pero no voy a creer que porque todos creen que se pierde la salvación, yo voy a creer que se pierde la salvación. Yo te lo demuestro y se los dije en la televisión, tenemos el debate con el que quiera y se lo demostramos, ¿verdad? Que es absurdo seguir creyendo que se pierde la salvación. Ahora muchos dicen, bueno, como ya no pierdo la salvación, me voy a portar ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Bueno, dice Gálatas 5:10 que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne.
La persona que dice eso, con que no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. No es salvo. Porque si tienes al Espíritu Santo, no vas a tratar de aprovecharte y tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso demostraría, Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos otra vez a pecar? O a tratar de pecar voluntariamente. Ya demostraría que ni siquiera tenemos la salvación. Bueno, esto es importante en relación con la fe. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de la fe en algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 27, para que veamos cómo operó la fe en el Antiguo Testamento y tengamos bases más profundas acerca de nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La antítesis de la fe sería ver, porque caminamos por fe, no por vista. La vista queda excluida de la fe. Y si camino por vista, está excluida la fe. Una de otra están excluidas. No pueden ser las dos verdad. O camino por fe sin ver, o veo y ya no camino por fe. ¿Está claro? Es muy importante aceptar este concepto. Si caminamos por vista, ya no necesito la fe. Si camino por fe, no necesito la vista. Cada una excluye, insisto, la otra. Esto es contrario a lo que el mundo dice. Ver para creer. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la dimensión en la que el mundo se mueve. Nosotros hemos entrado a otra dimensión totalmente, que dice lo contrario, que necesito primero creer para poder ver. Dice el Salmo 27, versículo 13, cuando David se encontraba afligido, perseguido por Saúl, sin trabajo, escondido en una cueva, criticado, sus hijos de David se volvieron contra él. Bueno, el pobre David, ¿verdad?, tenía todo tipo de tribulaciones iguales a las que tenemos muchos de nosotros. Y David nos manifiesta y nos exhibe una verdad preciosa. Y dice el Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado, me hubiera tirado la toalla, me hubiera yo desalentado, ya hubiera querido ya ni siquiera ser cristiano, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya estaba harto. Si yo hubiera mantenido esta actitud mental, hubiera yo desmayado. Me hubiera tirado ya al suelo, ya no quiero ni siquiera vivir. Estoy harto de todo, de mis papás, de la iglesia, de esto, del gobierno. Y sobran cosas que nos pueden llegar a pensar esto. A menos que, repito, seas San Anselmo. Pero todo cristiano llegamos a estar, ¿verdad?, hasta, decimos vulgarmente en México, hasta el gorro. ¿No te has sentido así? No levante la mano. Porque yo estoy seguro que todos la levantaríamos. Si no has experimentado esto, lo vas a experimentar cuando estés casado, o cuando no estés, o cuando nazcan los hijos, o cuando nazcan los nietos. Pero todos, hay muchas épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos ni siquiera vivir. ¿Quiénes son los suicidas? Las personas que se les ha cerrado totalmente el mundo, se han sentido sin ninguna ventana, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución más que dejar de vivir. Escaparse por una puerta falsa. Y dice David que él había llegado a esa situación, y entonces encontramos lo que lo salvó: si no creyera. Si no creyera, ¿qué veré? Primero, ¿qué cosa? Creyó, y después venía la vista. Si yo no hubiera creído
que voy a salir de esta situación y que Dios me va a mandar otro esposo, otro novio, que viene el trabajo. Si yo no hubiera creído en las promesas de Dios, ya desde cuándo me hubiera aventado desde el puente hasta abajo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Creer lo que Dios nos ha dicho. Esa es la fe, lo que nos ha dicho en su palabra. Hubiera yo desmayado si no creyes. Y dice 1 de Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, cuando nos encontremos así, y créame que muchas veces al mes yo llego así en la noche, en la mañana cuando me levanto, con el Señor, cansado, ¿verdad? Con problemas, presiones emocionales, el mundo, el petróleo, la caída del dólar, problemas aquí, problemas allá, familiares. Bueno, sobran cosas para desalentarnos en la vida, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas para desilusionarnos. Entonces ahí es cuando, en lugar de que te desmayes y te rindas y digas, tiro la toalla, me bajo del caballo, ya no quiero, andamos así con el caballo, cayéndonos del caballo. En ese momento recuerdo, oh Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, soberano, y comienzas a sentir otra vez en el caballo y agarras las riendas. Señor, aunque no lo vea, y aunque vea todo que se está cayendo y no vea soluciones y vea el cuadro oscuro a mi alrededor, oh Dios, yo sé que tal vez hoy en la tarde o mañana veré tu bondad. Me vas a sacar del pozo de la desesperación, me vas a pintar un nuevo futuro, vas a solucionar mis problemas, y por eso sigo en mi caballo y rajámonos pinto, échele velocidad y vamos adelante. No te me rajes, México lindo y querido. No nos echemos para atrás. Vamos 2-0. Puro gringote de 1.90, 1.95. No, ya no la hacemos. ¿Cómo que no la hacemos? ¿Cómo que no? Ya, ándele, ¿cómo que no la hacemos? Y eso de veras nos infunde ánimo, porque es un cuadro físico de lo que espiritualmente debemos hacer nosotros. Crecernos al castigo. Ya no hay trabajo. Y nadie me quiere. Y me dicen risitos de oro, pero tengo nariz de corcholata. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿por qué comenzamos a sentirnos así? Porque estamos viéndonos en el espejo, porque estamos viendo la situación, porque estamos caminando por vista. Olvídate y desconéctate de lo que ves y lo que por tus 5 sentidos entran, y conéctate con la palabra de Dios. Diario ven a la Biblia en la mañana, cargar las pilas, la energía. Chupa la fuerza espiritual que Dios tiene para nosotros, que es la que nos va a sostener. Nos separamos de la Biblia y nos vamos al suelo. Hebreos 11:27, otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Moisés. Hebreos 11:27 dice así: por la fe, por creer lo que Dios había dicho, porque la fe nunca la desconectemos de la Biblia. Por creer lo que Dios ya había revelado en su palabra en el Antiguo Testamento, Moisés dejó Egipto. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, vean ustedes, el temor, que es el más grande enemigo de la fe. El temor. El temor es la antítesis de la fe, es lo opuesto de la fe. Si Moisés hubiera dicho, el rey, si me voy me va a mandar los soldados, me mata, me corta la cabeza, él es el emperador de Egipto. Pero Moisés no vio al emperador de Egipto, no el temor que comenzó a meterse, porque el temor así entra como la termita, ¿verdad? Y comenzamos a sentir así que, y el temor, y comenzamos hasta a sudar frío, y comenzamos a temblar por el temor, y saldrá esto, y saldrá de la operación mi abuelita, y podremos, y dejamos que nos domine esta emoción, comenzamos a
alejarnos de Dios y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe. Moisés dijo, antes de tenerle miedo al faraón, antes de tenerle miedo a su abogado, antes de tenerle miedo a mi suegro, antes de tenerle miedo a mi ex esposo, antes de tener miedo de nada ni de nadie en este mundo, tengo temor de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. No vio el temor del emperador, los ejércitos que tenía, y dejó Egipto. No fue gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus emociones. Porque se sostuvo como viendo físicamente a Dios. ¿Eso dice? Este está en tercera de Pancho 3:1. Porque se sostuvo viendo algo que no se veían con sus ojos, ni se experimentaba empíricamente con sus 5 sentidos. Se sostuvo por algo que nadie podía ver, pero él sí podía ver, y podemos ver los cristianos, que es a Dios. Viendo al invisible. ¿Con qué ojos lo vemos? Con los ojos de la fe. Es un par de ojos que el Espíritu Santo nos ha entregado que el mundo no tiene. Vemos no lo que vemos, vemos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son más reales que las que se ven. Esto fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. El mundo, terremotos, se cae. Ahora que fue el terremoto de Japón, no sé si vieron ustedes un video de los muchos que han pasado, que primero el terremoto, el tsunami y el puntillazo, la fuga de gas radioactivo. Y pasaron a una japonesita que era cristiana, como de 80 años de edad. Y está la japonesita en el video caminando y dice, aquí estaba mi casa. Y para todos lados estaba viendo, y ahí estaban mis hijos, y ahí vivía mi sobrino. Y se queda la japonesita como de 80 años de edad, sin nada ni nadie en el mundo. Ni una cobija donde acostarse. Y se hace así las cabezas y dice, pero tú me seguirás sosteniendo. Bueno, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pero fue así una cosa, ¿verdad? Para poner una película. Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis papás, ahí estaban mis hijos, mis nietos, aquí estaba mi casa. No hay nada. Imagínate, de la noche a la mañana quedarte sin familia, ni vecinos, ni papá, ni mamá, ni nada, y levantar los ojos, pero tú me seguirás sosteniendo. Esa es la fe. Sostenidos viendo lo que no se ve, con los ojos y la seguridad y la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, aunque se acabe todo a tu alrededor. Veamos ahora en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. Se muere Lázaro. La familia de Lázaro eran las hermanas Marta y María. Marta es un ejemplo de la mujer afanada, María un ejemplo de la mujer que se acerca a Dios. Pero las dos nos representan a todos nosotros. No porque te digas Marta va a ser afanada, ¿verdad? Pero es un ejemplo solamente de que todos nosotros padecemos esta debilidad, de que muchas veces queremos ver para creer, y tenemos que dominar esa tentación y ese impulso de nuestra antigua naturaleza. Entonces aquí en Juan 11:39 dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, y ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás? Ahí está otra vez. Marta, tú no tenías que haber visto que se alivió ahorita. Hemos llegado al punto que lo dejé morir, porque Cristo dejó morir a Lázaro. ¿Se acuerdan que cuando le avisaron? Señor, Lázaro se está muriendo?
No hizo caso. Y era el mejor amigo de Jesús y la familia que lo hospedaba y le daba de comer a Jesús y tenía según un cuartito especial para Jesús cuando pasaba por ahí Jesús. Y no hizo caso Jesús. Y Lázaro se murió. Y ya que tenían 3 días, Jesús dice a los discípulos, vamos a donde está Lázaro. Y ahora sí, como decimos en México, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pues ¿cómo que ya para qué? Pues eso decimos nosotros, pero no lo dice Jesús ni Dios tampoco. Y llega Jesús, los discípulos, ¿ya para qué, Señor? ¿Ya para qué? Ya pierdes tu tiempo. Y es que todo, dice Cristo, lo hice llegar a este punto y te estoy haciendo llegar a este punto donde pierdas tu trabajo, donde tengas esa enfermedad, donde pases esto. Estoy llevando las cosas al extremo para que cuando estén en el extremo, ahí pueda yo ser grandemente glorificado por tu vida. Yo cuántas personas he visto que se enferman de cáncer y que son sanadas y que dicen, Dios mío, hasta los médicos, pero esto es un milagro. Pero si no hubiera sido esa enfermedad, no hubiera sido glorificado Dios. Si no hubieras perdido tu trabajo y un trabajo te viene milagrosamente, ¿cómo podrías decir, Señor, solo tú pudiste haberme dado este trabajo? Fue un milagro. Así como ayer la selección mexicana fue un milagro que ganara. Pero aquí no se mete, ¿verdad?, la fe. O sea, 2-0 decimos, ya al 2-0, yo ya iba a pagar la televisión. La neta. Dije, ya, otra goliza. ¿Cómo nos vamos a levantar de un 2-0 con estos gigantones de gringos, verdad? Y cuando viene y te das cuenta, ¿no? Que, caray, digo, lo que no parece, se puede convertir en una realidad. Entonces muchas veces Dios deja que lleguemos a ese 2-0 y que parezca que todo está perdido. No está perdido. Porque Él es Dios y Él es alguien que ha dicho, no te dejaré, desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Podemos, aunque perdiere mi padre y mi madre, con todo Jehová no me dejará. Porque Él es nuestro sostén. Y le dice Cristo a Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Tenemos que ver espiritualmente para poder creer. La gloria no puede venir hasta que no creamos. Por ejemplo, en el área económica, en el área matrimonial, en el área de relaciones sociales, en el área de nuestras amistades, en todo esto se cumple primero creer para ver. Dios le dice a los maridos, amen a su esposa. Tú amas a tu esposa sacrificialmente y comienzas a quitar todas las imágenes de otras mujeres de tu vida, etcétera, etcétera, y ve Dios tu fidelidad mental y espiritual, porque los pensamientos no le engañan a Dios. ¿Qué hace Dios cuando un hijo está haciendo lo que la Biblia dice porque quieres agradar a Dios? Te bendice. No te imaginas cómo te bendice. Señor, pero que tú ya tiene 20 kilos de más, Señor. ¿Cómo tú? ¿No puedes cambiar una llanta vieja por una nueva? Como dicen en Guanajuato, ¿verdad? Y sabes una cosa, que cuando estamos casados no es solamente la pasión. La pasión dura la luna de miel 3 o 4 días y dura también en el triunfo del amor. Pero todas esas pasiones que tú ves y esos enganches que se dan en esas cosas no duran. Y claro que nos seguimos besando y todo, ¿verdad? Pero entonces ya entras al matrimonio y ya entras a un nivel donde no solamente es pura pasión, hay problemas y bajadas y comienzas a entrar a una madurez donde maduras con tu esposa y te das cuenta que es una relación que tiene que durar toda la vida hasta que la muerte nos separe, porque está basada en un cordón de 3 dobleces, que es Jesucristo. Entonces ya no está basada tanto en el físico como en una relación espiritual, porque los matrimonios que duran son los matrimonios que los dos son discípulos de Cristo. Cuando dos caminan hacia Dios, es como un triángulo. Dios está en la punta del triángulo y aquí está el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer caminan los dos siguiendo a Cristo, cada vez están más cerca el uno con el otro, porque más cerca están de Dios. Y ya podemos vencer esas cosas de cámbiame, la verdad. O es que no vas a tener Miss México toda tu vida. ¿Qué querías, verdad? ¿Que tu esposa te durara así? Tiene que dar a los 50 años tu esposa, a los 60 años tu esposa,
el cuerpo se deforma, igual él tiene panza de Santa Claus ya también, ¿verdad? Pero nos seguimos queriendo. Entonces nuestra antigua naturaleza demanda ver para creer, puesto que depende de los sentidos, pero no de la palabra de Dios. Y vemos en penúltimo lugar 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, versículos 17 al 18. Y dice el apóstol Pablo, esto es tremendo. Estamos tratando de encontrar la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en algunos pocos versículos. 2 de Corintios 4, 16 y 17 al 18. Por tanto, otra vez dice Pablo, no desmayamos. Qué peligroso es darnos por vencidos. Qué peligroso es tirar la toalla en la vida cristiana. Qué peligroso es desesperarnos. Qué peligrosísimo es desanimarnos. Qué peligroso es. Porque cuando un cristiano es animado, se te viene una horda de demonios que van a agravar tu situación. Se va a convertir en una cosa crónica en tu mente. Vas a comenzar a sufrir unas depresiones. Las personas que sufren de depresión continua, todos somos deprimidos de vez en cuando. Pero cuando somos deprimidos ya 3, 4, 5 días deprimido, estás bajo ataque del maligno. Porque el fruto del Espíritu es paz, gozo y amor. ¿Por qué has llegado a esa situación que estás así, que ni te toquen porque brincas? Porque tienes una semana, 2, 3 semanas que te soltaste la palabra. Y comienzas a desmayar porque no estás aferrado a la palabra de vida. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Saben ustedes que lo peor que existe para una persona es verse en el espejo? Bueno, claro que tenemos que peinarnos, ¿verdad? Y rasurarnos, etcétera, etcétera. Pero cuando ves, ya tengo 50 años, viejito, ya. No, ya tengo 70, ya para qué, ya voy de salida. ¿Cómo que vas de salida a los 70 años? Ya tengo 80, ya voy de salida, ya para qué. ¿Cómo que vas de 80? A los 80 años Moisés fue llamado por Dios. A los 80 años Caleb le dijo a Josué, dame más montañas para conquistar. Cuando comenzamos a vernos físicamente, no, pues es que dicen que a los 60, a los 70 se deteriora el cuerpo. Eso dice la ciencia, pero dice uno de los salmos que cuando nosotros confiamos en Dios, seremos fructíferos como las palmeras, tendremos fuerzas como las del búfalo y creceremos como los cedros del Líbano para continuar anunciando la justicia de Dios. ¡Qué viejo ni qué viejo! Dejemos que nuestro cuerpo se siga desgastando. Yo les he hablado tantas veces de nuestra abuela materna que murió hace algún tiempo, de 97 años de edad. Mi abuelita, 97 años de edad, no usaba bastón. Nunca se convirtió a los casi 80 años de edad, después de haber sido 30 años presidenta de la Acción Católica de México. A los 80 años de edad, vivió todavía 17 años más a los 97 en sus 5 sentidos. Y se levantaba a las 7 de la mañana, se emperifollaba y se ponía su loción Sanborns, se cubría todo, ¿verdad? Y caminaba, era la loción famosa en aquel tiempo, ¿verdad? Y la más barata también. Y estaba a los estudios y la llevaba a los estudios en la mañana y en la tarde. ¿Ahora dónde vamos, hijito? Me decía a las 5 o 6 de la tarde el domingo. Le digo, abuelita, tú a tu casa y yo a la mía, le decía. Porque todavía traía cuerda a los 95, 96 años, traía cuerda todavía, porque, a ver, y vamos a ver una película mejor de Walt Disney, ¿no? Y llévame a cenar, abuelita, que me desgastas, abuelita, me dio más de 50 años de edad. Pero ¿qué era lo que la sostenía ella? Y que era, nunca, siempre el gozo, siempre contenta, ¿verdad? Regañando a todos y por aquí y por allá. Se parece mucho a mi mamá, ahorita ustedes la conocen, a la generala y mamá, ¿verdad? Sobre todo los que van a Liti. Pero esa es energía que necesitamos tener. Y no estar, ya tengo, cacle. El interior se va renovando.
Y este cuerpo corrupto vas a echar a los gusanos y al panteón y vamos a resucitar. Así como una semilla contiene un árbol y fruto y ramas, esa semilla, ahí está todo. Así cuando se siembra va a resucitar en un cuerpo glorificado. Y nos vamos a ver, y cuál cacle ni que nada, ¿verdad? Sino que tenemos que mantener esa energía y esas fuerzas, esas ganas para vivir para Dios. Porque los que se mueren pronto son los que no tienen ganas de vivir para Dios. Ya, para que ya yo llegué, ya voy de salida. Tienes que hablarle a tus nietos y tienes que hablarle a tus viejitas y tienes que ir a los asilos a predicar. No te encierres nada más, cacle. Nada, hay mucho que hacer todavía. La energía la tenemos por dentro y olvídate por afuera. No te veas en el espejo. Ve lo que Dios está haciendo internamente con tu alma. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, miren nada más cómo considera Pablo la vida. En primer lugar, los problemas, las aflicciones y los sufrimientos son leves. Dice Pablo, es como si un mosquito me hubiera picado. Todo lo que he sufrido, las pedradas, la persecución, me arrastraron, mis hijos me dejaron, a mi esposa las violaron, fui castigado por Dios. David y Pablo, todo lo que sufrió y lo encerraron en la cárcel, todo ha sido leve y además temporal, momentáneo, porque Pablo no veía y como un perro, pobre de mí, ya no me quieren ni mis nietos, se acuerdan de mí, ya nadie me quiere. Y comienza a ser como un perro ahí en el rincón y lamiéndote tus heridas y compadeciéndote, y esa autolástima que va a hacer que te hundas y te pintes más rápido. Que te vayas, más rápido. A veces me olvida que no estoy con los jóvenes. Es leve y es temporal. Produce en nosotros un cada vez más excelente peso de eterna gloria. No mirando las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven. Ahí está otra vez la fe. Si miran las cosas que se ven, nos desmayamos, nos desanimamos, nos hundimos. Miremos las promesas de Dios, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por alimentarnos, edificarnos, animarnos con tu palabra. Gracias por aclararnos tantos conceptos que están siendo atacados. Estamos siendo invadidos por doctrinas extrañas que se han acabado aceptando como si fueran la verdad. Regresemos a la Biblia. Volvamos otra vez a abrir las páginas santas de la Biblia para que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y podamos ver la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Gracias porque sin esta fe, sin creer en lo que tú nos has dicho, no existe ninguna otra manera en que te podamos agradar. Porque así tú, Señor, lo has determinado. En esta mañana muchos de ustedes que nos ven a través de la televisión y aquí presentes, tal vez eran crédulos. Y tú le llamabas fe a lo que te habían enseñado en tu familia o en tu religión, sin saber en qué estaba basada lo que te habían enseñado. Pero la fe requiere de conocimiento, porque necesitamos conocer, porque viene por el oír y el oír por la palabra, para que tenga una fe que salve tu alma. Ven a Cristo en esta mañana, entrégale tu vida diciéndole estas palabras: Señor, te doy gracias porque creo que en la cruz tu Hijo Jesús murió en mi lugar, que a los 3 días Él no se quedó en la tumba, tú lo levantaste de entre los muertos, dándome la garantía que yo también volveré a vivir juntamente con Él. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Sé para mí mi Señor ahora y mi Salvador, porque quiero ahora ya no vivir conforme a lo que veo con mis ojos físicos,
sino con los ojos espirituales que en este momento me estás trasplantando tú para poder ver tu gloria en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la Biblia. Ya es hora de comenzar a combatir a los ateos, físicos, matemáticos, sociólogos, antropólogos, arqueólogos ateos, escépticos, agnósticos, estudiosos, maestros universitarios. Ahora el próximo mes tengo una conferencia de líderes en una universidad en Omaha, Nebraska. La pueden ver en nuestra página de internet, con puro personas de nivel universitario en Estados Unidos, maestros también, muy preparados todos. Y ya podemos pararnos enfrente de cualquier plataforma como cristianos con este libro por delante. Porque este libro debate todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y el sistema de pensamiento de la Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía humana. Tenemos las armas, las municiones, cargados en nuestras vidas, en nuestro corazón, para poder presentar defensa de la esperanza que hay en nuestras vidas. En este mensaje acerca de las evidencias de la existencia de Dios, vamos a comenzar a hacer algunas preguntas o interrogantes, las cuales vamos a ir contestando y vamos a ir desbaratando filosofías y argumentos en contra de la existencia de Dios. Esto es muy importante para todos ustedes por la televisión que nos ven, que están en la universidad, a sus maestros como estudiantes en la secundaria, en la primaria también, para que tengas armas y puedas contestarle a los maestros la absurda e irrazonable manera de pensar de negar a Dios. ¿Es razonable creer en Dios? O sea, partiendo del razonamiento, ¿es razonable creer en Dios o es irrazonable creer en Dios? ¿Puede probarse la existencia de Dios sin apelar a creencias religiosas o sin que alguien nos tenga que decir, es que tienes que creer en Dios porque es un dogma de fe? ¿Podemos probar la existencia de Dios sin que seamos obligados a creer en Dios? ¿Cómo podemos saber que realmente existe Dios? ¿O no hay manera de saber que Dios existe? ¿Existen evidencias para la existencia de Dios? Millones de personas actualmente viven completamente ajenas a la realidad de la existencia de Dios. O tal vez piensan que se fue Dios de vacaciones, o que solamente somos iguales a los animales y que existimos sin ningún propósito ni sentido para vivir. Este concepto popular puede proveerle a millones de seres humanos pues cierta libertad y autonomía, pero jamás les podrá librar de la vaciedad y de la falta de propósito para sus vidas. Continuamente estoy leyendo acerca de billonarios, deportistas famosos, artistas de cine, políticos, que continuamente vemos que tienen casas de 50, 75 millones de dólares. Una serie de vehículos, ¿verdad? 10, 15 vehículos de los más exóticos que te puedas imaginar. Cuando son entrevistados estos artistas, deportistas, políticos, dueños de empresas multimillonarias, confiesan el 95% de ellos, soy una persona enteramente vacía, rodeada de cantidad de cosas y de cantidad de gente, pero en mi corazón y en mi vida soy la persona más sola del mundo. Una de ellas es un mexicano muy conocido y tal vez reconocido como el más grande millonario de México, que continuamente expresan su soledad y la vaciedad de sus vidas. Millones de personas también actualmente tienen medios para vivir, pero sin embargo no tienen significado para vivir. En Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2, el rey Salomón comenzó a examinar la vida sin Dios, porque él apostató, el rey Salomón apostató. Y cuando el rey Salomón apostató y probó esa vida sin Dios, dijo, voy a probar mi vida ahora con placeres, a disfrutar a las mujeres que tengo, tal vez drogas también experimentó con drogas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y cuando Salomón quiso salirse
del control de Dios y experimentó todo lo que aparentemente el mundo le sigue ofreciendo a todos los seres humanos, Salomón concluyó y dijo en Eclesiastés 2 del 1 al 2, le dije a mi vida, voy a probar esto, voy a probar aquello, pero a la risa le digo enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, tenemos ejemplos como el de Salomón, ¿verdad? Cantidad, como repito, actualmente en políticos, deportistas, artistas, que llegan a la misma conclusión. Actualmente tenemos también contactos aquí en México, ¿verdad? Con muchos artistas que se están convirtiendo, vedettes que se están convirtiendo, como ustedes no se imaginan. Tenemos una cantante muy famosa en México, ¿verdad? Que ya levantó una iglesia, gracias a Dios, y a su iglesia asisten cantidad de artistas y cantantes famosos, y todos llegan así. Vengo, ¿verdad? Del mundo artístico, de todo el mundo me alaba mi cuerpo precioso, vedettes con unos cuerpos increíbles, parecen Barbies, y divorciadas 2, 3 veces, operadas 50 o 100 veces, o no sé cuántas veces, levanta la mano y se les levanta la patita también cuando se mueven muchas veces, ¿verdad? Y esto lo comprobaron en el último Miss Universo. En el último Miss Universo que hubo, el 80% de las muchachas en Miss Universo, el último que hubo, menores de 23, 24, estaban todas, el 85%, tenían más de 4, 5, 6 cirugías en su cuerpo. Que más pompis, que más pantorrillas, que más esto, que más busto, etcétera, etcétera. O sea, llegan esas mujeres que no han desarrollado sus músculos, ni sus tejidos, ni sus tendones. Y como dice el más grande de los cirujanos plásticos que vive en Miami, Florida, si una mujer se opera antes de los 40 años, arruina para siempre su cuerpo. Porque los tejidos no han sido completamente afirmados, entonces se les comienza a los 30 años a deformar, o se les hace la boca así, o se les cierran los ojos, o se les jala más, y ya no son ellas. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que antes de esa edad ya quieran ellas meterse cuchillo? Pero todo ¿por qué? Por la competencia que existe. Es que es bella, quiero ser más bella que ella. Y desgraciadamente, si tú te metes a una telenovela, escogen a las mujeres más bonitas y a los hombres más guapos. Y creemos que así somos todos. Y no es cierto. La mayoría tenemos cara de armadillo. Entonces, Dios, y creemos y les tenemos envidia, ¿no? Y sabes que esos galanes que tuvieron esas muchachas, tú no sabes lo que se conoce como la maldición de la belleza. El precio que se paga por ser tan bello, tan guapo, tan bonita. ¿Por qué? Porque llega el momento en que esas muchachas no se conforman con uno y viene el otro millonario y le ofrece otro y se van con el otro y con el otro. Llegan a los 30, 35 años de edad, ya le entregaron su cuerpo a más de 20 hombres. Comprobaron con todos y ninguno les pudo satisfacer porque se creen tan bonitas que necesitan lo mejor y pueden andar de uno y en otro y en otro. La maldición de la belleza. Qué padre, ¿verdad? Que te cases con alguien mejor con cara de armadillo, ¿verdad? Y que tu matrimonio dure mucho más tiempo y que te des cuenta que un matrimonio no puede estar basado en la belleza externa. A la luz de nuestra crisis social, en el Salmo 49, el rey David escribió estas palabras. Salmo 49 del 11 al 2. Su íntimo pensamiento, o sea, de todas estas personas que estamos hablando y que nos rodean, el íntimo pensamiento de estas personas es que sus casas serán eternas. Piensan que les va a durar todo y que lo que tienen es eterno y se aferran a los bienes materiales. Sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Esto es increíble porque hasta las iglesias ha entrado esto. Yo conozco iglesias donde si tú das cierta cantidad de dinero, a tu banca le ponen tu nombre. Increíble. Y esa banca solo tú te puedes sentar ahí. O sea, tienes una acción, ahora sí que se podría llamar, ¿verdad? Acciones dentro de las iglesias. O te dicen que si mandas predicadores y mandas tal cantidad de dinero, te van a mandar grabar en tal parte o en tal pared con letras de oro tu nombre. Entonces, todo esto, ¿verdad?, viene de la mercadotecnia mundana que se está infiltrando a la iglesia cristiana y que comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que a mí qué me importa que mi nombre no esté en mi nombre. El que es glorificado en la iglesia es el Hijo de Dios.
Virgen de la Macarena. Mas el hombre, dice el Salmo, no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Increíble. Cuando es la palabra de Dios, el Espíritu Santo no se ha equivocado. Y el Espíritu Santo compara a este tipo de personas, las compara con los animales. ¿Por qué? Aunque no son animales, porque llevamos la imagen y la semejanza de Dios, viven solamente para trabajar, para comer y para dormir. ¿Qué hace una vaca? ¿Qué hace un burro? ¿Qué hace un perro? Comen, se duermen. Las vacas, todo el día, paste, y se duermen. Y se levantan y comen y duermen. Los animales para eso viven. Pregunta una persona, oye, ¿tú para qué trabajas? Para comer. ¿Y para qué comes? Para trabajar. ¿Y no hay otro propósito en tu vida? ¿No has podido descubrir a Dios? ¿No te das cuenta que puedes disfrutar de viaje a Acapulco o con dinero o sin dinero disfrutar la vida? No. ¿Por qué? Porque todos sus metas y todos sus objetivos son hacer dinero. Y se enseña a los hijos, dice, cásate con un muchacho que tenga esto, que tenga convertible, que tenga dinero y con una muchacha bonita, y creemos que ya está garantizado nuestro destino. Dice el versículo 16 al 20 del mismo capítulo 40 de los Salmos, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, otra vez se vuelve a repetir, es semejante a las bestias que perecen. El doctor Erich Fromm, que no era cristiano, pero está reconocido en el mundo académico como uno de los más grandes especialistas en la conducta humana, el doctor Erich Fromm escribió estas palabras que están bastante relacionadas con lo que acaba de decir el rey David. Dijo así el doctor Fromm, la mayoría de las personas que me visitan sufren de una muerte interior del alma. Viven en medio de la abundancia, pero no tienen gozo ni tienen paz. Estamos hablando de un psiquiatra, ¿verdad? Que famosísimo, reconocido como de los mejores que hay, que está reconociendo que hay algo mucho más en sus pacientes que les hace falta. En otras palabras, me visitan millonarios, me visitan hombres, médicos, diputados, políticos, y me doy cuenta que todas estas personas que me visitan no se diferencian de los animales, son como zombies. Parece que no tienen alma, no tienen más que un objetivo, vivir para qué, y ya que tengo dinero, ya que tengo belleza, ¿y ahora qué sigue? Ya fui presidente de la República, te dura 6 años, compadre, el puesto. Ya fuiste gobernador, te dura 4 años o 6 años. Y cuando acabes eso, ¿qué? Y ya soy guapo, y ya soy artista, y cuando llegues a los 40 años, que tengas cara de rana, ¿verdad? Y que ya se te haya quitado de la belleza y todo, ¿qué? ¿Vas a seguir viviendo en eso, obsesionada? Como las artistas de Hollywood, como Elizabeth Taylor, que a los 80 y tantos años de edad se casó la niña 9 veces. Veamos ahora entonces la importancia de tener a Dios. El tema de la existencia de Dios tiene muy serias consecuencias para la existencia de cada uno de nosotros. Porque ningún otro asunto es más importante para el ser humano y profundo que estar conscientes que no somos animales. Que no vivimos solamente para producir, para hacer dinero, para destacar, para ser adorados, para ser aplaudidos, para ser reconocidos. Hay cosas mucho más profundas que esas en la vida. Es importante la importancia de Dios antes de probar la realidad de Dios como lo vamos a hacer. Hace algún tiempo un oficial de policía observó a un hombre en la orilla de un puente que estaba listo para aventarse y suicidarse. El policía se acercó con este suicida potencial y le dijo, hagamos un trato, dame 10 minutos para probarte
que vale la pena vivir. Y entonces te doy yo a ti 10 minutos si tú me demuestras por qué no vale la pena vivir y te avientas entonces. Bueno, pasaron 20 minutos y entonces le digo al policía, si no te convenzo, te puedes suicidar. Después, de acuerdo a esta historia, después de los 20 minutos, los dos se tomaron de la mano y se brincaron hacia abajo. Esta historia nos hace preguntarnos, ¿vale la pena vivir? ¿Cuál es la base lógica? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la base de nuestros valores morales? ¿Cuál es la base de todas las cosas morales y racionales? ¿Cuál es la base de nuestra dignidad y de nuestra personalidad? Un gran hombre también literato, William Shakespeare, inglés, escribió Hamlet y otras obras. Yo me recuerdo cuando era joven que también estuve mucho tiempo en el drama y me encantaba la actuación. En una obra de teatro en la escuela me dieron el papel de Hamlet. Morir, vivir, dormir no más, he aquí el problema, que es más levantado para el espíritu sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas. No se me olvidan todavía todas esas frases de la obra de Hamlet que tenía yo que repetir. Y es lo que dice Hamlet, morir, dormir no más. O sea, ¿no te gusta vivir? Mátate. Así dijo Hamlet, es morir o dormir. ¿Estás vivo? Sí. ¿Sabes una cosa? Forja tu carácter, porque si estás vivo, vas a sufrir. El mundo es para aquellos que arrebatan el reino de Dios. Y si comienzas, y me traicionó, y me puso los cuernos, y me divorcié, y ya nadie me quiere, y a la víctima, y me pasó esto porque hizo estas cosas, y como cuando comenzamos a hundirnos en una autolástima, y en victimizarnos y creer que mi mamá y no me comprende y mi novio y mi novia, y cuando no somos lo suficientemente maduros para saber que en este mundo en el que vivimos es un valle de sombras, de valles y de muerte, de tragedias, de violencias naturales, de problemas morales. Todos vamos a ser traicionados alguna vez. Todos vamos a ser perseguidos, todos vamos a ser odiados, todos vamos a recibir calumnias. Todos estamos en un mundo de pecado controlado por Satanás. Ahora, para enfrentar este mundo tan cruel en el que vivimos, se necesita que fortalezcamos interiormente nuestra vida interior. Y esta es la razón por la cual cuando cayó la bolsa de valores hace algunos años en Nueva York, el 60% de los billonarios se suicidaron. ¿Por qué? Porque al enfrentar el mundo y al enfrentar la bancarrota y la pérdida y el divorcio, se matan o matan a los demás. O me engañaste, te mato a ti y a mis hijos. ¿Por qué? Porque eres para mí nada más. Y no creemos, ¿verdad?, que si te ponen los cuernos tiene una mejor mujer para ti, Dios. ¿Para qué la matas? Déjala que siga viviendo, que se vaya con el gavilán pollero o con el que se fue. Pero se necesita, ¿qué cosa? Carácter para poder enfrentar la vida. ¿Y saben algo? Que cuando venimos a Cristo, esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de formar en todos los soldados que pertenecemos al ejército de Cristo. Carácter. Nos está Dios blindando para aguantar misiles Tomahawk. Ya no balitas 22 ni 25. Los misiles que nos avienta el maligno y los problemas que enfrentamos en el matrimonio y en los divorcios y en la persecución y en el gobierno y en las malas entendidos, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir de pie y acabar con gozo, no amargados. Porque el que se amarga en esta vida no entra a la tierra de Canaán. Escúchame muy bien, el veneno más grande que te impedirá acercarte a Dios y recibir su gracia es la amargura. Amárgate contra alguien o contra algo y es el veneno más grande que tu alma pueda tener. Entonces, si no hay Dios, ¿verdad? Somos como animales y es como si estuviéramos en una librería mirando los libros, pero sin tener la capacidad de leerlos. En otras palabras, vivir sin entender
por qué vivimos. Como animales en una librería, viendo miles de libros y sin poder entender ningún libro. Vivir en la vida sin entender por qué estamos aquí. ¿Por qué existe el sol, el diseño maravilloso, la belleza? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió la maldad? Todo tiene respuestas en la Biblia. Y necesitamos esas respuestas para poder seguir viviendo y seguir ayudando a millones de personas como tú y como yo, antes de Cristo, que necesitan el mensaje de la gracia de Dios. ¿Somos acaso, señores ateos, el producto accidental de la materia que evolucionó de un grano de polvo y se desarrolló en personas humanas, señores ateos? ¿Acaso si realmente existe una creación accidental, como dice y sostiene la teoría de la relatividad y la teoría de la evolución de Carlos Darwin, de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud, de Jean-Paul Sartre, de Bertrand Russell y de todos estos hombres ateos que han tratado de escribir que somos el resultado de un accidente? Si somos el resultado de un accidente, todo comenzó con algo. Ahora, si comenzó todo con la materia, ¿acaso la materia puede pensar? ¿La materia puede tener conciencia? Entonces, ¿de dónde salieron los pensamientos y la conciencia? Que son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos trascienden la materia. Yo no puedo capturar los pensamientos, ni tú sabes lo que yo estoy pensando. Pero estoy en un mundo espiritual donde estoy en contacto, pensando con seres espirituales, porque Dios conoce mis pensamientos. Entonces, estas explicaciones no tienen respuesta en el ateísmo. ¿Acaso la materia produjo los sentimientos y la conciencia? ¿Puede la nada producir nada? ¿Cabeza de calabaza? La ausencia de Dios en la realidad, ¿verdad? Jamás se puede explicar por qué la búsqueda de la verdad, del bienestar social, de la justicia, del vacío tan grande que existe en el alma humana. En Eclesiastés 6, del 1 al 2, el mismo Salomón volvió a decir: he visto que a muchas personas Dios les da dinero, les da fama, les da belleza, y tú envidias a la que está bonita, el que está guapo, al que tiene mejor carro, y Dios a muchas personas les ha dado muchas cosas, y tú te preguntas, como dice el Salmo 73, David: Dios mío, cuando vi la prosperidad de los impíos, casi resbalan mis pasos, dijo David. O sea, nos da envidia porque es algo natural. Oye, yo aquí estoy como cristiano, no me emborracho, no tomo, y mi compadre llega y viva la vida y viva el América. Y hasta atrás llega mi compadre y se levanta como si nada. Pero ¿sabes una cosa? Tu compadre es igualito a un animal y al perro fido que tienes ahí en tu casa. Y tú tal vez no tienes lo que tiene tu compadre, pero ¿sabes una cosa? Tienes conciencia de Dios y espérate, porque es importante la paciencia. Espérate, porque el que ríe al último, ríe mejor. Vas a ver en 3 o 4 años a tu compadre si sigue igual. Y te vas a ver tú en 2 o 3 años si tú sigues a Dios y creyendo las promesas de Dios. ¿A dónde te va a poner Dios? Arriba de tu compadre. La historia del hombre que se fue de pesca es una realidad también como una historia. Nos va a ilustrar esta verdad. Estaba un hombre pescando y cada vez que pescaba un pez grande, lo agarraba y lo devolvía al lago. Y cuando pescaba un pez chiquito, se lo guardaba en la canasta. Y así sacaba los grandes y los devolvía al lago, sacaba los chiquitos y los guardaba en su canasta. Un hombre que lo estaba observando de lejos le preguntó, viendo que era algo tonto e irracional: oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué a los peces grandes los devuelves y te quedas con los chiquitos? Y el pescador le contestó y le dijo: es que en mi casa tengo un sartén de este tamaño y nada más caben los chiquitos. Y de la misma manera, ¿verdad? Existen millones de personas que no aceptan la existencia de Dios por el tamaño de sartén que tienen en su mente. ¿Cómo los pensamientos de Dios son tan grandes, más altos que los nuestros, y sus caminos más grandes que los nuestros? No aceptan la realidad de que puede haber algo superior a la mente y al sartén que tienen de mente y de cabeza en su casa. No aceptan esta realidad. La idea de Dios no les cabe en sus pensamientos. La verdad es que hay realidades, señores ateos, mucho más grandes
de la mente finita que tenemos, y al rechazarlas nos parecemos a ese tonto y necio pescador. Lo rechazo porque no cabe Dios en mis pensamientos. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 2, nos dice estas palabras hace 2000 años. 1 Corintios 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sócrates, Platón, Darwin, Nietzsche, Hitler. La Biblia dice que nadie conoce la mente de Dios. Y el único que conoce la mente de Dios, el único que conoce la mente del gran maestro de maestros, creador y diseñador de los cielos y de la tierra, es el Espíritu Santo. Bueno, si solamente hay alguien que conoce la mente de Dios, que es el Espíritu Santo, te necesito, ven a mi vida, porque si no tengo al Espíritu Santo, ¿qué cosa? Nadie puede conocer a Dios. Y esta es la promesa que Dios nos hace. Recibirán el Espíritu Santo cuando reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando un cristiano reconoce sus pecados y reconoce a Jesucristo como su Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, no mi racionalidad ni mi capacidad. Yo puedo tener doctorado en ciencias políticas y ser filósofo, y como William Shakespeare, un gran literato, y un gran político, y un gran físico matemático, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis capacidades mentales e intelectuales son pequeñas. Es como un cerebro de un caracol comparado con el cerebro humano. Es incapaz e imposible que el ser humano, por sus facultades naturales, entienda a Dios. Es Dios el que tiene que entrar a nuestras vidas para que nosotros comencemos a entenderlo. ¿Y cuál es el libro que el Espíritu Santo usa para poder comenzar a guiarnos a conocer a Dios? La Biblia. No hay otro. No es el Código Da Vinci, no es el Evangelio de San Judas Tadeo, no son los libros que encontraron por allá escondidos, no es los libros de José Benítez, El caballo de Troya, no es esas cosas. No esperes conocer a Dios en los autores de libros del mundo, porque ellos hablan barbaridad y medias. Les llamamos diarreas mentales, yo les llamo marihuanadas. Profesando ser sabios, se creen necios. Y comienzas a leer esto al filtro de la Biblia y te espantas de la realidad. Dice el mismo capítulo de 1 Corintios 2 que solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Entonces dice el versículo 12, y nosotros hemos recibido al Espíritu del mundo, no lo hemos recibido, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, aquí todos ustedes que nos ven y que nos oyen a través de la televisión y del radio y del internet, etcétera, etcétera, todos los que están atentos a esta conferencia están conscientes de una realidad. Solamente en tu vida hay una o dos partes del Espíritu. O tienes el Espíritu del mundo, por eso actúas como el mundo, por eso le crees a los autores del mundo, por eso sigues las cosas del mundo, o tienes al Espíritu de Dios. Y si tienes al Espíritu de Dios, tu vida se encuentra en una transformación. Y cada vez estás comprendiendo más a Dios y entendiendo más sus pensamientos. Cada vez hay más amor en ti, cada vez hay más paz, cada vez hay más gozo. Cada vez comienzas a producir como un árbol fruto, porque el Espíritu de Dios radica, mora dentro de ti. Y dice el versículo 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando alguien llega y me dice, hermano Alducin, usted es un hombre sabio, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, pues que no te habías dado cuenta desde antes. Pero cuando ya tenemos al Espíritu de Dios y crecemos conociendo a Dios, cada vez somos más chiquitos. ¿Saben qué? Porque mientras más cerca caminamos de Dios, más conscientes estamos de nuestras incapacidades. Mientras más cerca camino de Dios, más consciente estoy de mis pecados, de mis maldades. Mientras más camino cerca de Dios, más consciente estoy que no puedo hacer nada sin Él.
La insuficiencia y la incapacidad del ser humano para no alcanzar nada en la vida sin Dios. Y esto es la conciencia que un cristiano tiene que desarrollar: la humildad y la mansedumbre. Si tienes sabiduría, no es mi sabiduría, es la sabiduría de la Biblia. Si eres elocuente, no es mi elocuencia, es la capacidad y el privilegio que el Espíritu Santo nos toma como instrumentos para ser simplemente instrumentos, guantes. Somos un guante donde Dios entra y solamente nos está usando. Somos como el burro que llevó a Cristo a Jerusalén. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cuánta gente va ahí alabando y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que no somos más que los burritos que llevamos a Jesucristo. Cuando recibimos el aplauso, gracias, ¿verdad? Gracias, amado Paul. Yo sabía que lo merecía. Cállate, no eres más que el burro de Jesús. Muy bien, veamos ahora a continuación la evidencia cosmológica. La palabra cosmos es cosmos del universo, logos, conocimiento. Uno de los más fuertes argumentos para probar la existencia de Dios es la evidencia cósmica. La existencia, vamos a seguir una línea lógica y elemental de razonamiento. Vivimos en un universo perfectamente bien afinado. El universo en el cual nos encontramos es como una computadora perfectamente bien afinada y diseñada, caminando 1000 veces mejor que la maquinaria de un reloj. Yo agarro el reloj y lo desarmo y tiene cosas, pero que se necesitan lentes especiales y tornillos especiales para ver que mi secundero esté caminando continuamente y me dé la hora exacta durante 10, 20, 30 años que tenga mi reloj. El universo es como un reloj, como una maquinaria superior perfectamente bien afinada, diseñada, calculada, escúchenme, matemáticamente y ordenada por algo que está detrás. Porque si yo veo una pintura, hay un pintor. Si veo un edificio precioso, hay un arquitecto. Si veo un reloj, hay un relojero. Si veo un libro, hay un autor detrás del libro. Todas las cosas tienen una causa de ser. Y si vemos un universo diseñado, calculado, afinado matemáticamente, con un diseño precioso donde todo funciona, cualquier cosa que se saliera del funcionamiento, el universo explotaría. Yo llego a una conclusión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Oh Dios, tú tienes que existir, tú tienes que estar detrás de todo esto. Esto no pudo haber surgido de la nada ni accidentalmente. La vida no es un accidente tampoco, hay una razón por la cual existimos. Como dice el Salmo 19, ¿verdad? La gloria de los cielos cuentan la gloria de Dios. No se necesita, dice Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Y está hablando de los paganos que no tienen la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente. Lo que es invisible se hace visible a través de las cosas hechas, de manera que ni los aucas, ni los aztecas, ni los chichimecas, ni ninguna tribu, ni ningún pagano, ni budista, ni nadie tiene excusa para decir el universo se hizo solo. Por eso en la conferencia que dimos ayer, la religión del anticristo, demostramos que desde el hinduismo, que es la religión más antigua, hasta nuestros días, el hombre es incorregiblemente religioso, como dijo Sigmund Freud, el psicólogo vienés. El hombre es incorregiblemente religioso. Siempre a través de todas las civilizaciones y de los años, el ser humano ha tratado de adorar algo, sentir algo, y los que no van a las pirámides de Teotihuacán. Hazme el favor, van a las pirámides de Teotihuacán a recibir energía, por el amor de Dios. O se van a las a las pirámides de Egipto, tantas cosas que inventamos, ¿verdad? Pero es que estamos conscientes de que hay algo que trasciende nuestra conciencia humana y la vida natural del ser humano en este planeta. Vean ustedes en Isaías 40,
hace 2750 años, lo que este profeta escribió acerca de Dios. Isaías 40, versículos del 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Saben ustedes la cantidad de agua que existe en el planeta Tierra? ¿Saben ustedes que 2/3 partes del planeta son agua? Y dice el profeta, guiado por el Espíritu Santo, que esta cantidad de agua cabe en la mano de Dios. Es simplemente usando comparaciones para que tengamos una ligera idea nada más de la grandeza de Dios. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Fíjense, en una mano de Dios cabe todo el agua del planeta Tierra. Le bastaron 3 dedos para los trillones de trillones, cuatrillones, quinquillones de granitos de arena que hay en el mundo. Dios los juntó con 3 dedos. Pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. En otras palabras, cuando Dios fundó este planeta, lo midió. La tierra tiene que tener esta circunferencia. No hizo que aparezca una bola ahí flotando. Midió exactamente Dios porque Él es el gran diseñador. Y la tierra tenía que tener exactamente la curvatura, la inclinación de 23 grados y medio sobre su eje exactamente. La distancia que tenía que tener la tierra del sol tenía que ser perfectamente bien calculada, porque más cerquita del sol o el sol más rojo o menos azul no podría producir la fotosíntesis. Tendría la tierra que dar su giro en 24 horas para que nosotros no sintiéramos que estamos en la rueda de la fortuna, ¿verdad? Ahorita la tierra está girando a cierta cantidad de kilómetros sobre su eje en 24 horas y al mismo tiempo nuestro planeta está siendo trasladado. Gira y se traslada y ninguno lo siente. Pues gracias a esto Dios calculó para que el movimiento fuera perfecto y para que a través de este movimiento de la tierra y su traslación hubieran 4 estaciones del año. Para que no nos aburriéramos con puro invierno, con pura primavera, con puras hojas cayéndose en el otoño, ¿verdad? Para que tuviéramos diferencias y supiéramos que la vida tiene cambios. Hoy es primavera, ahora el otoño se comienzan a caer y así es la vida. En la vida a veces tenemos valles, ¿verdad? Donde estamos tranquilos y hay montes que subir. Hay montes y valles. En los montes nos ejercitamos, bajamos a los valles, pero en la vida hay sombras y muerte y sufrimiento y Dios nos está entrenando para enfrentar la vida con valor. Dice en el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Los ateos? ¿Quién puede? Si este Dios existe, estamos siguiendo solamente la ley de la cosmología. Si este Dios existe y nos ha maravillado con esta creación, ¿puede un ateo decir, bueno, mira, yo no creo en Dios, porque si Dios es Dios, ¿por qué permite que los niños se mueran? ¿Y por qué permite tantas maldades y los tsunamis y las tragedias? Bueno, señor ateo, es lo que yo les he contestado. Tú no estás dudando, fíjense, tú no estás dudando, tú te dices ateo y me estás diciendo que eso fue lo que te guió al ateísmo, porque el 90% de los ateos son ateos heridos, lastimados. Algo les pasó en sus vidas que se amargaron contra Dios. No pudieron explicar lo que estaba pasando y atacaron a Dios. O están atacando a alguien que no existe. Entonces yo le dije una vez a un ateo, ¿verdad? En una universidad, le dije, mira, tú no estás atacando la existencia de Dios, tú estás atacando el carácter de Dios. Entonces tú no puedes negar que exista Dios. Tu problema está que no entiendes lo que Dios hace. ¿Me van siguiendo? No entiendes lo que Dios hace. ¿Por qué Dios sí existe? Bueno, existe, ¿no? Ahora, si tú asumes que existe, entonces deja que Dios te explique y te diga qué está haciendo. Es como el niño, ¿verdad? Que llega y le dice a su papá, papito, 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 ¿por qué me hiciste pum, 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 pum? No me queles. Y el papá te dice, mira, chamaco, cerebro de cuija, no te voy a explicar ahorita, o sea, no me vas a entender, pero a los 8 o 9 años de edad vas a entender que el amor tiene 2 manifestaciones. Te amo cuando te abrazo y te amo cuando te hago pum, pum, pum.
Porque si hay amor sin disciplina es sentimentalismo. Y si hay puro pum 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 es dictadura. Entonces necesitan los dos elementos para educar a un niño. Amor, pero nunca le dejes de pum pum pum, porque crece con un carácter en rebelión. Nacen con la necedad, dice Salomón en Proverbios, ligada en la naturaleza humana. Desde chiquitos vamos en contra de la autoridad. Y comemos y te avientan los espaguetis. Y púchila. Y no quiero. Y como trompos se comienzan a darse vueltas y cómprame esto. Y tienen un juguete y no quiero esto y quiero el del otro. Y vemos desde chiquitos que traemos la maldad ya arraigada en la naturaleza humana. Y se necesita la vara y el amor, mezclados con sabiduría para no excedernos en ningún extremo. Bueno, así es Dios. Tú no entiendes por qué permitió al diablo, ok, lo vas a entender como dijo Don Teofilito. Porque sus pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Entonces no trates de combatir y pelearte con una cosa superior a tu vida. Esto es lógico. Bueno, entonces ¿cómo lo puedo entender? Ok, reconoce que Él existe, que Él murió en la cruz por tus pecados, que pagó con su sangre, con su Hijo Jesucristo. Cae de rodillas, reconoce que necesitas y que eres un pobre caracol, cuija, ¿verdad? Renacuajo de agua puerca. Y cuando reconozcas tu incapacidad y no agarres a Dios, a ver, págate para acá el cielo, siéntate aquí en los sentidos acusados. A ver, Dios, ¿por qué hiciste esto? Imagínate nada más, esa es la posición atea. ¿Por qué hiciste esto? A ver, espérame tantito. Si tú fueras Dios, ¿hubieras hecho algo mejor? Claro que sí. No hubiera permitido tanta maldad en el universo. ¿Así? Pues entonces hubiera sido un Dios que hubiera creado puros robots y zombies. Porque si no hay libertad para el mal y no hay libertad para el bien, ¿cómo podemos comparar qué es la misericordia y qué es la bondad y qué es el bien de Dios? ¿Cómo sabemos de la misericordia y el bien? Porque hay mal. Si fuera puro bien, seríamos robots sin elección ni capacidad de elegir amar a Dios libremente. Oh, profundidad de los caminos y la sabiduría de Dios. Y dice el versículo 3, ¿quién le puede entonces enseñar a Dios? ¿Quién le puede aconsejar? Hazme el favor nada más. Si yo fuera Dios, haría las cosas mejor. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama soberbia. Soberbia. Soberbia de escritores, de ateos, de productores de cine, de políticos. Soberbia. Nos ponemos a demandarle al Creador como lombrices. Cállese, no nos podría hacer a Dios así. Y se acabaría todo, y no lo hace, porque Él es grande en su paciencia y en su misericordia. Dice el versículo 14, ¿y a quién le pidió consejo Dios para que lo avisen? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? O sea, ¿quién le puede decir que lo que juzga está mal? ¿Quién le puede enseñar la ciencia a Dios o el conocimiento? ¿Quién le puede mostrar la senda de la prudencia? La palabra prudencia en hebreo es tebuná, que significa inteligencia. ¿Quién? Entonces, ¿cuál es el papel del ser humano? El Señor da y el Señor quitó, sea su nombre bendito. Dios, enséñame, me arrepiento hasta el polvo y enséñame tú el camino. Yo no soy nada ni nadie sin ti. Vengo a seguirte y a obedecer tu santa voluntad. Ese es nuestro papel como seres humanos. No somos dioses. Y cuando tú hagas esto, no te imaginas las bendiciones que Dios derramará sobre tu vida. En esta evidencia cosmológica, ¿verdad?, que podríamos extendernos un poco más, encontramos pues también una frase del gran filósofo Jean-Paul Voltaire. Voltaire dijo, si Dios no existiera, ante ver la cosmología del universo, sería necesario inventar a un Dios. Fue lo que dijo Jean-Paul Voltaire. Si Dios no existe, hay que inventarlo, porque esto no puede haber salido de un accidente. Entonces, todo este peso de la evidencia cosmológica también se confirmó por los científicos. ¿De qué manera científicamente se demostró la existencia de Dios? Por la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice esta ley? Que todo absolutamente en el universo está sufriendo un desgaste natural de la energía, lo cual se conoce como la ley de la entropía.
todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está envejeciendo todos los días, muriéndose celularmente. Los edificios tenemos que cambiar la pintura, el agua se echa a perder, todo se oxida. El refrigerador nos muestra que la ley de la evolución no existe. En lugar de que estemos evolucionando, está retrocediendo. El universo está consumiéndose. El sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. El universo no ha existido eternamente. Es como un reloj que se le dio cuerda y se le está acabando la cuerda. Y los científicos lo reconocen. Sin la ley de la entropía o de la segunda ley de la termodinámica, no existiría ninguna ciencia. Absolutamente ninguna, porque todas se basan en la primera y la segunda ley de la termodinámica. Antes de que estas leyes fueran descubiertas, la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 1, ya hace 2000 años, decía estas palabras. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Ellos perecerán, o sea, en la Biblia está escrito, antes de que se descubriera la segunda ley de la termodinámica y la ley de la entropía, que el universo estaba desgastándose. Y hace 2000 años no había telescopios, calculadoras, ni las computadoras que tenemos actualmente. Pero el autor Hebreos ya está escribiendo y está profetizando que el universo va a perecer, va a llegar a un fin, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Esto contesta la famosa pregunta de los niños: ¿quién creó a Dios? ¿No te han preguntado eso a alguno de tus sobrinos, nietos o tataranietos? ¿Quién creó a Dios? Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Si el universo tuvo un principio, tiene una causa, ¿correcto? Síganme con mucho cuidado. El universo tuvo un principio, el universo tiene una causa. Notemos algo, que todo lo que tiene una causa, ¿verdad? Tiene un principio. Pero notemos que no dijimos que todo tiene una causa. Dios, para contestar esta pregunta a los niños, mijito, Dios no tiene una causa, porque Él ha existido no desde el principio. Dios no tiene principio, solamente lo que tiene principio tiene una causa. La materia, el espacio y el tiempo tuvieron un principio, Génesis 1:1. Entonces tuvieron un principio, pero Dios, al no tener un principio, no necesita una causa para existir. ¿Capisce? Dios, al no tener una causa, no necesita, ¿verdad?, un principio, ni tiene un principio para tener una causa. Entonces, cuando decimos Dios es eterno, muchos cristianos creen, es que Dios tiene billones de años de existencia. O sea, metemos a Dios a nuestras 4 dimensiones en que vivimos y creemos que Él está viviendo nuestras 4 dimensiones, pero nuestras 4 dimensiones tuvieron un principio. Cuando Génesis 1:1 dice, hubo un principio en el cielo y la tierra, significa que cuando Génesis 1:1 comenzó la materia, el espacio y el tiempo. Y esto lo comprobó Alberto Einstein, que la materia, el tiempo y el espacio fueron juntos y creados al mismo tiempo los 3. Entonces, Dios es eterno, no significa que ha vivido millones de años, significa que Él vive en otra dimensión que no es la nuestra. Entonces, cuando hablamos de eternidad, no es de millones de años para nosotros, pero la eternidad de Dios es que Él no es semejante a nosotros, ni vive limitado, ni sometido a 4 dimensiones. Robert Hastrow, director del Instituto para los Estudios del Espacio de la NASA, dijo, ¿verdad?, el tiempo, la materia y el espacio establecidos por la teoría de la relatividad E igual a mc al cuadrado, la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz o del tiempo, es íntimamente ligado, y si estas cosas fueron ligadas por Dios, Dios está completamente fuera de la dimensión espacio-tiempo en el que estamos viviendo. Y finalmente encontramos nosotros la evidencia
teleológica, que es el estudio de la finalidad. ¿Saben ustedes cuál es una de las más grandes mentes científicas para que se la restriegues así a tu maestro ateo en la escuela? Isaac Newton. Una de las mentes científicas más grandes. Nació en 1642, murió en 1727. Isaac Newton escribió en su libro La filosofía de Newton de la naturaleza. Métete al Google y la puedes localizar. La filosofía de Newton de la naturaleza. Newton escribió: cuando veo la distancia perfecta del Sol a la Tierra, no puedo creer que haya sucedido por accidente. Este universo es maravilloso y solo pudo provenir de un ser inteligente que gobierna y ordena todas las cosas como Señor de todos y de todo, mi Señor Jesucristo. Newton era cristiano y escribió comentarios del libro de Apocalipsis. Y podríamos seguir diciendo más evidencias, el diseño de la vida, ahora que se descubrió en 1954, el doctor Crick, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que forma todas las células que tenemos en el cuerpo, comenzó el mundo a introducirse en que dentro de todas nuestras células hay un código, un software. Y para que haya información, un código, tiene que haber alguien que puso esa codificación. No se puede codificar nada sin una mente inteligente. ¿Quién puso en cada uno de los billones de mis células de mi cuerpo y del tuyo la información para reproducirnos exactamente iguales? Esto es maravilloso. La evidencia de la conciencia moral. Emmanuel Kant, 1724-1804, escribió en su libro La crítica de la razón. Dos cosas llenan la mente con asombro y admiración: los cielos llenos de estrellas y la ley moral dentro de mi vida. Todos estos hombres del pasado reconocieron de alguna forma a los filósofos griegos que Dios existía. ¿Cuándo surgieron los ateos? En el siglo XX. Cuando alcanzamos la tecnología y los descubrimientos científicos, el hombre se envaneció en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido y, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y finalmente, la evidencia cristológica realmente es la más grande evidencia de todas. Esta evidencia no puede ser descartada tan fácilmente. El gran filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo en 1735 de ninguna manera Rousseau simpatizaba con el cristianismo. Escribió: si la muerte de Sócrates fue la de un filósofo, la vida y muerte de Jesucristo fueron la de un Dios. En su libro The Miracle of Unbelief, el milagro de la incredulidad. Todos estos hombres literatos de alguna forma tenían que llegar a eso. La evidencia bíblica indica que Jesucristo fue el Hijo de Dios, o fue el psicópata, paranoico, maniático, depresivo más grande que la historia ha conocido. O Cristo es lo que Él dijo ser, o vuelvo a repetir, fue el loco más grande que se haya atrevido a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección de la vida. Y he aquí que he vencido la muerte, y cualquiera que crea en mí tiene vida eterna, y nadie conoce al Padre más que yo, y aquellos a quienes yo se los puedo hacer revelar. Y yo soy el pan que ha descendido del cielo y da vida a los hombres. Cualquiera que ustedes me siga no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Cristo nos viene a traer un mensaje de esperanza. No son animales. No fuimos creados por accidentes, ni somos el resultado de una selección natural, ni venimos de la evolución. Tenemos la imagen, la semejanza de un creador que nos da testimonio en nuestra conciencia moral que somos agentes responsables de nuestras decisiones. Y que cada decisión que yo tomo en mi vida tiene consecuencias para bien o para mal. He aquí les pongo, dice la Biblia, la bendición y la maldición. Escojan ustedes en quién quieren creer. Examina las evidencias. ¿Estás buscando a Dios? Examina estas evidencias. Si dices que eres ateo, siempre les pregunto: oye, ¿por qué eres ateo? Porque no encuentras a Dios. ¿Dónde lo buscaste? ¿No sales de Cholula? Ya viajaste por toda la Tierra, ya viajaste por todo el universo y me puedes decir: no lo encontré, ¿eh? Como dijo Yuri Gagarin, el astronauta ruso, para terminar: fui al espacio y no encontré a Dios. Y le contestó un astronauta cristiano americano: si tú hubieras salido de la nave, lo hubieras encontrado.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus manos. Un día emite sabiduría, otro día. No necesitamos ni siquiera oír palabras ni tu voz audiblemente, porque lo que tú nos has dado a conocer lo podemos percibir por el diseño, el orden, el cálculo, la belleza que nos rodea. Un universo perfectamente afinado como una máquina que funciona de acuerdo a tus leyes que has establecido para que nosotros podamos vivir, no solamente bajo las leyes de la gravitación y las leyes físicas de la entropía, sino que nos has dado leyes morales. Los 10 mandamientos, para que sepamos que no somos dioses y que debemos seguir, Señor, tus leyes morales si queremos que nos vaya bien, si queremos descubrir la paz y la llenura de tu Espíritu Santo, si queremos vivir con esperanza y con seguridad, porque separados de tu Hijo nunca nada podremos hacer. Muchos de ustedes en esta mañana y los que nos ven por televisión le han abierto su corazón finalmente a Dios. Gloria a su nombre. En este instante aprovecha en que el Espíritu Santo ha preparado tu corazón para invitar a Cristo como tu Salvador. Y ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, mi soberbia intelectual, mi rebelión contra tus leyes, mi insensatez, mi irracionalidad, porque ahora me doy cuenta qué grande eres, cuán lejos estás de mis pensamientos todavía, pero creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo dio su vida mediante el derramamiento de su sangre para perdonarme de todas mis maldades. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como estás vivo, te pido en este instante en que mi corazón está preparado para recibirte, que entres a mi alma. Sáname, Señor, límpiame de mis maldades, cambia mi manera de pensar, bendice mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, mi trabajo, Señor. Dame el vigor y la salud y las fuerzas para hablar de ti y anunciar tu justicia a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.